El clan de los libreros magos. Sinopsis. En el año 1983, en un Londres ligeramente alternativo, Susan Arkshaw busca a su padre, al que nunca conoció. Quizás un tal Frank Tringley, jefe de una mafia, hubiera podido ayudarla, pero Susan no tiene tiempo de averiguarlo cuando lo encuentra, pues el pinchazo de un alfiler plateado lo convierte en polvo ante la mirada de Merlín, un joven y atractivo librero zurdo. Los zurdos son los encargados de la acción, mientras que los libreros diestros son los intelectuales. Juntos conforman una extensa familia de seres mágicos que vigilan el mítico y legendario viejo mundo en su colisión con el mundo moderno. Además, se encargan de una cadena de misteriosas librerías. La búsqueda del padre de Susan comienza siguiendo la pista de unos apellidos que su madre posiblemente recordó o escribió mal, un ticket de una sala de lectura, y una pitillera de plata grabada con algo que podría ser un escudo de armas. Por su parte, Merlín tiene una misión propia: encontrar la entidad del viejo mundo que usó criminales comunes para matar a su madre. Al tiempo que él y su hermana, la librera diestra Vivien, se interponen en el camino de una fallida investigación policial, descubren que su búsqueda se entrecruza extrañamente con la de Susan. ¿Quién o qué es el padre de esa chica? Susan, Merlín y Vivien deben averiguarlo, pues el viejo mundo ha irrumpido peligrosamente en el nuevo. Prólogo. Eran las 5:42 de la mañana de un día de mayo de 1983, en el oeste de Inglaterra, y un resquicio de sol acababa de asomar sobre las montañas. Pero aún hacía fresco y estaba oscuro en el valle por donde discurrían las aguas claras del arroyo, en línea recta, hasta trazar una curva a la izquierda justo antes de llegar a la presa. A menos de 2 kilómetros río abajo, un puente hecho con 3 tablones cruzaba el arroyo en las proximidades de una granja, desviando el camino y alejando así a los caminantes. Aunque tampoco es que fuera un lugar tan concurrido. De algún modo, el arranque de aquel camino, bajo el antiguo roble que había en el cruce de la aldea junto a la presa, a la gente le pasaba desapercibido. Una joven salió de la granja bostezando, con los ojos entrecerrados y la mente todavía perdida en un sueño que le había parecido de lo más real. Susan Arkshaw, que había cumplido 18 años apenas 2 minutos antes, resultaba llamativa, más que atractiva en el sentido estricto de la palabra, con sus cejas negras en vivo contraste con la cabeza rapada, con el pelo incipiente teñido de rubio ceniza. Llevaba una camiseta de la gira de verano de 1968 de Jimi Hendrix que su madre había recibido como regalo de un roadie 15 años antes. La camiseta era tan grande que le servía de camisón, porque no era alta, aunque sí fuerte y enjuta. Al verla, mucha gente la tomaba por una bailarina profesional o una gimnasta, pero no era ni lo uno ni lo otro. Su madre, alta y delgada, no era musculosa como ella. Decía que Susan había salido a su padre. Quizá fuera cierto. Susan no lo había conocido, y ese era uno de los pocos temas que su madre no había compartido nunca con ella. Caminó hasta el arroyo y se arrodilló para sumergir la mano en el agua, fresca y clara. Había vuelto a tener ese sueño recurrente, tan habitual desde su infancia. Frunció el ceño, intentando recordarlo con más detalle. Siempre empezaba del mismo modo, allí, en el arroyo. Casi podía verlo. El agua se agitaba, con lo que al principio parecía ser el movimiento de un pez, hasta que el temblor se convertía en un chapoteo demasiado pronunciado para que fuera eso. Lentamente, como izada por una cuerda invisible, emergía una criatura del seno de la corriente, en el centro del arroyo. Tenía las piernas, los brazos y el cuerpo hechos de hierbas y de agua, de ramas de sauce y de cañas, y por cabeza, una cesta hecha de raíces de aliso trenzadas, con unas límpidas esferas de agua arremolinada a modo de ojos. La boca la componían 2 grandes cangrejos de río, agarrándose la cola con las pinzas, que creaban 2 labios crustáceos. La criatura avanzaba unos 10 metros esparciendo agua fría, transparente y borboteante, seguía por el suelo de piedra hasta llegar a la casa y, alzando un largo brazo, golpeaba con la punta de sus ramas de sauce el cristal de la ventana, 1, 2, 3 veces. Entonces se movía su boca crustácea, y de ella emergía una lengua de hierbas acuáticas que hablaba con una voz húmeda y sibilante. Yo observo y protejo. La criatura del río se giraba y, al volver atrás, iba perdiendo altura, volumen y sustancia, de modo que en sus últimos pasos no era más que un puñado de materia, algo que el arroyo habría podido dejar en la orilla. El único vestigio de su presencia era un rastro de barro sobre el camino de losas que llevaba hasta la casa. Susan se frotó las sienes y miró atrás. Y sí, había un rastro de barro sobre las piedras.
entre la casa y el arroyo. Pero probablemente su madre se habría levantado antes que ella y habría estado trasteando, moviéndose de un lado a otro con sus botas de goma. Un cuervo graznó desde el tejado. Susan le saludó con el brazo. En su sueño también había cuervos, pero eran más grandes, mucho mayores que cualquier cuervo de verdad, y además hablaban, aunque no recordaba exactamente qué decían. Lo que mejor recordaba del sueño siempre era el principio. A partir de la aparición de la criatura del arroyo se volvía confuso. Además de los cuervos, había algo más en el sueño. En la colina, por encima de la granja, veía aparecer una criatura de la tierra, una especie de lagarto de piedra, quizás incluso un dragón. Susan sonrió, pensando en lo que significaría todo aquello. Su subconsciente, que trabajaba a todas horas fantaseando, estimulado por un exceso de novelas de fantasía, y por una dieta infantil compuesta por Susan Cooper, Tolkien y C.S. Lewis. La criatura del arroyo, los enormes cuervos y el lagarto podrían ser personajes de una pesadilla, pero el sueño no daba miedo. Más bien lo contrario, siempre se sentía extrañamente reconfortada después de tenerlo. Bostezó con ganas y se volvió a la cama. En el momento en que se metía bajo las sábanas, dejándose llevar por el sueño, recordó de pronto lo que le había dicho uno de los cuervos en el sueño: regalos que nos hizo tu padre a las criaturas del agua, el aire y la tierra, para que observáramos y montáramos guardia. Mi padre, dijo Susan, adormecida. Mi padre. Más tarde, cuando su madre le trajo el té y las tostadas a la cama, a las 8, como detalle especial para celebrar su cumpleaños, Susan ya había olvidado que se había despertado antes y que había tenido aquel sueño recurrente. Pero algo había quedado, sabía que había soñado. Miró a su madre, sentada en el borde de la cama. Esta noche he tenido un sueño interesante, creo. Solo que no recuerdo bien lo que sucedía. Parecía importante. Es bueno soñar, dijo su madre, que por naturaleza vivía un poco como en sueños, y se pasó los dedos por la larga y frondosa melena veteada aquí y allá por algún mechón blanco producto del dolor, no de la edad. Jasmine nunca dejaba que nadie le cortara el pelo, se ponía muy nerviosa cuando Susan sugería que le cortaría algo más que las puntas, ya que era ella la encargada de hacerlo. La mayoría de las veces, pero también hay sueños malos. Yo creo que mi sueño, creo que tenía que ver con mi padre. Ah, sí. ¿Más té? ¿Estás segura de que no puedes decirme quién es mi padre, mamá? Oh, no. Era otra época. No era la misma persona. Él. ¿Me has dicho que querías más té? Sí, mamá. Bebieron más té, ambas perdidas en sus pensamientos. Por fin, Susan dijo, decidida. Creo que me iré a Londres pronto. Para acostumbrarme. Probablemente pueda encontrar trabajo en algún pub. Y intentaré encontrar a mi padre. ¿Cómo dices, querida? Que me voy a ir a Londres. Antes de ocupar mi lugar aquí. Buscaré trabajo. ¿Y todo eso? Ah, bueno. Es algo natural, supongo. Pero tienes que ir con cuidado. Él me dijo, no, eso fue acerca de otra cosa. ¿Quién es él? ¿De qué te dijo que había que tener cuidado? Oh, sí, claro. Londres. Sí, claro que debes ir. Cuando yo tenía 18 años no podía imaginar otro sitio en el que quisiera estar. Pero recuerda lo de las postales. Tienes que enviarme postales. Trafalgar Square. Susan se quedó esperando a que Jasmine siguiera adelante, pero la voz de su madre fue apagándose, y vio que tenía la mirada perdida en la pared. Se le habría ocurrido algo y se había despistado. Lo haré, mamá. Y ya sé que irás con cuidado. 18 años. Feliz cumpleaños, cariño. Ahora tengo que volver a la pintura, antes de que esa nube se nos eche encima y me estropee la luz. Los regalos más tarde, ¿vale? Después del segundo desayuno. Los regalos más tarde. No te pierdas la luz. No, no. Tú tampoco, tesoro. Tú tampoco. Asegúrate de no apartarte de la luz. Eso es lo que él habría querido. Mamá. ¿Quién es él? Vuelve. Oh, vale, no importa. Un joven delgado con el cabello largo, vestido con un traje de 3 piezas de segunda mano de color mostaza, con unos pantalones de campana y botas de piel de cocodrilo de imitación con tacón cubano de 5 centímetros, estaba de pie ante otro hombre, mucho mayor, sentado en el sofá de cuero. Este último solo llevaba puesta una bata de seda con un monograma en el pecho. La bata se le había abierto, dejando a la vista una gran barriga que hacía pensar en un pez globo.
Su rostro carnoso estaba rojo de rabia, y la mandíbula aún le temblaba de la sorpresa, al ver que le acababan de pinchar en pleno centro de su rosada nariz con un alfiler de sombrero plateado. «Pagarás por esto, miserable G», amenazó el anciano, alargando el brazo con fuerza para herir al otro con la navaja de afeitar que acababa de sacar de debajo de uno de los cojines bordados del sofá. Sin embargo, en el mismo momento en que se movió desapareció la rigidez de su rostro, y la carne se le cayó a pedazos como el plástico de una bolsa al contacto con la llama de una vela. El joven, o quizá fuera una mujer vestida de hombre, dio un paso atrás y observó aquella transformación, la carne del interior de la bata azul pálido que caía, convertida en un fino polvo que dejaba paso a unos huesos de un curioso tono amarillento que asomaban de las mangas y el cuello de la prenda, aunque después el hueso también se disgregaba, transformándose en algo parecido a la más fina arena, erosionada por milenios de contacto con el poderoso océano. Solo que en este caso no había sido necesario el océano ni que transcurrieran milenios. Había bastado un pinchazo, y unos pocos segundos. Eso sí, era un alfiler muy especial, aunque no parecía diferente a cualquier otro de los que usaban las damas de la época georgiana. No obstante, era de acero bañado en plata, y llevaba el gran hechizo de desactivación de Salomón en letras tan pequeñas que resultaban ilegibles, ocultas entre la marca de fábrica que decía que había sido fabricado en Birmingham en 1797 por Ashton y Ole, unos orfebres de oscura fama y cuyas piezas no habían tenido demasiado éxito en su tiempo, ni ahora. Al fin y al cabo habían fabricado sobre todo alfileres para sombreros, y algún cortaplumas que otro. El joven, porque era un joven, o iba en camino de serlo, tenía el alfiler plateado en la mano izquierda, enfundada en un guante de fina piel de oveja de color marrón pálido, mientras que la estilizada mano derecha la llevaba al descubierto. Lucía un anillo en el dedo índice de esa mano, una fina banda de oro con una inscripción que habría que ver de muy cerca para poder leerla. La mano izquierda, enfundada en su guante, no vaciló lo más mínimo al introducir el alfiler en el bolsillo destinado al efecto que tenía en la manga derecha de su traje. La cabeza quedaba pegada a los gemelos, hechos con sendos medios soberanos, de 1897, año del jubileo de la reina Victoria, no unos medios soberanos cualesquiera, ajustados a su camisa Turnbull. Al hacerlo le tembló ligeramente la mano derecha, pero no lo suficiente como para que el alfiler cegara ningún hilo. El ligero temblor no se debía a que acabara de desintegrar al capo mafioso Frank Tringley, sino a que se suponía que no debía estar allí, y se estaba preguntando cómo iba a explicarlo. Manos arriba. Tampoco se suponía que pudiera dejarse sorprender por alguien como la joven que acababa de entrar en la habitación, a quien le temblaba un cúter en las manos. No era ni alta ni baja, y se movía con una elegancia y una precisión que hacían pensar que pudiera ser una experta en artes marciales o una bailarina, aunque su camiseta de los Clash y su mono azul oscuro, sus Doc Martens granates y su cabello rubio teñido y rapado le daban más bien el aspecto de una cantante punk o algo así. El chico levantó las manos poniéndolas a la altura de la cabeza. La chica del cúter, 1. Era joven, quizá tendría sus mismos años, 19. 2. Desde luego no era una sorbedora como Frank Tringley. 3. No era como las otras mujeres jóvenes que solían tener los jefes mafiosos por su casa. ¿Qué le has hecho al tío Frank? No es tu tío. Deslizó un pie hacia adelante, pero tuvo que pararse al ver que la chica hacía un movimiento con la cuchilla. Bueno, no, pero quédate ahí. No te muevas. Voy a llamar a la policía. ¿La policía? ¿Quieres decir que vas a llamar a Charlie Norton, a Ben, el alcayata, o a algún otro de los encantadores socios de Frank? Quiero decir a la policía, respondió ella con decisión. Se acercó al teléfono, situado sobre el aparador. Era un teléfono curioso para pertenecer a Frank Tringley, pensó Merlín. Antiguo, Art Deco, de los años 30. Un aparato pequeño, de marfil, con incrustaciones en oro y el cordón recto. ¿Tú quién eres? Quiero decir, sí, claro, adelante, llama a la policía. Pero, probablemente, solo dispongamos de unos 5 minutos antes de que, o quizá menos. Dejó de hablar y, usando la mano izquierda, en la que llevaba el guante, de repente sacó un gran revólver de la bandolera de pelo de Jack tejido y teñido que llevaba colgada a la derecha. Al mismo tiempo, la joven oyó algo a sus espaldas, un ruido que se acercaba por las escaleras, algo que no parecían pasos normales, y se giró justo en el momento en que un bicho del tamaño de un potro irrumpió en la sala y el joven se lanzó adelante, pasando a su lado,
para disparar 3 veces boom, boom, boom. Al tórax de la bestia, haciendo saltar chorros de sangre negra, y fragmentos de quitina que salpicaron la alfombra blanca de Aubusson. Aunque eso no bastó para detenerla, sus patas traseras, articuladas en varios segmentos, seguían pateando el suelo, y agitaba las extremidades delanteras, casi alcanzándole al hombre en las piernas, hasta que éste volvió a disparar 3 tiros más, y el horrendo bicho gigante cayó de lado, revolviéndose en frenéticos movimientos agónicos. Cuando el eco ensordecedor de los disparos se extinguió, la joven se dio cuenta de que estaba chillando y dejó de hacerlo, en vista de que sus gritos no servían de nada. ¿Qué ha sido eso? Pediculus humanus capitis. Un piojo, respondió el joven, mientras cargaba de nuevo el revólver, y echaba mano de su chaleco para sacar más munición de una cartuchera de lona. Aumentado, obviamente. Tenemos que irnos, de verdad. Me llamo Merlín, por cierto, como Merlín el mago, como Merlín el encantador. ¿Y tú eres? Susan, dijo Susan automáticamente. Se quedó mirando el piojo gigante, que aún pataleaba en la alfombra, y luego el montón de polvo rojizo que había quedado en el salón, dentro de aquella bata azul pálido, con el monograma FT, como para recordar quién había sido ese polvo. ¿Qué demonios está pasando? Aquí no puedo explicártelo, dijo Merlín, que ya estaba junto a la ventana, levantando la hoja de la guillotina. ¿Por qué no? Preguntó Susan. ¿Por qué? Si nos quedamos, ambos moriremos. Vamos, dijo, y salió por la ventana. Susan se quedó mirando el teléfono, y volvió a pensar en llamar a la policía, pero tras considerarlo un segundo más a la velocidad de la luz, fue tras él. La ventana se abría sobre el tejado del invernadero, que iba desde la parte trasera de la casa hasta la verja. Más allá se extendía la oscura masa del parque de Highgate Wood. Merlín superó la cresta del tejado sin dificultad, a pesar de los tacones cubanos de sus botas. La parte de hierro no tenía más de un palmo de anchura. A continuación, a ambos lados había paneles de vidrio inclinados. Pero él actuaba como si eso no supusiera ningún riesgo, aunque a la mínima caída pudiera atravesar el cristal y sufrir numerosos cortes. Susan vaciló y miró atrás. El bicho monstruoso seguía retorciéndose en el suelo, pero además estaba sucediendo algo nuevo. Por las escaleras ascendía una niebla oscura. Parecía un humo negro y denso, sin embargo se movía muy despacio, y no olía a quemado. Fuera lo que fuese, algo le dijo que no era normal, que aquello no era bueno. Se estremeció, se agachó y se puso a caminar a gatas por el techo del invernadero. Por las escaleras está subiendo una niebla negra muy rara, dijo, jadeando. Al llegar al extremo, Merlín estaba de pie delante de ella, pero en el momento en que le dijo aquello saltó a una rama de un viejo roble que sobresalía por encima de la verja del jardín. ¿Cómo puedes moverte así con esos tacones?, exclamó Susan. Práctica, respondió Merlín, que se agarró a una rama más alta con la mano derecha al tiempo que le tendía la izquierda. Salta. Susan miró hacia atrás. La niebla oscura, extraordinariamente densa, ya rebasaba la ventana. No se movía como una niebla normal, en absoluto. De hecho, un gran tentáculo se extendía en su dirección. Buscándola, saltó. Merlín inclinó el cuerpo para sujetarla, pero Susan no necesitaba ayuda. Aterrizó cerca del tronco y al momento irguió el cuerpo, rodeando el árbol con los brazos. Abajo, dijo Merlín, deslizándose raudamente. Rápido. Susan le siguió, y cuando faltaba 1,5 metros para llegar al suelo, saltó. Sus dogs cayeron sobre la masa húmeda de hojas y barro. Había estado lloviendo gran parte del día, aunque al anochecer había escampado. Ahora, pasada la medianoche, el ambiente era frío y húmedo. El parque estaba muy oscuro. Tenían la luz de las casas y las farolas a sus espaldas, iluminando Lanchester Road. La niebla negra se extendía por encima del invernadero, y caía pegada a la superficie de los paneles de vidrio del tejado, extendiéndose, confundiéndose con la oscuridad de la noche al alejarse de la luz de las casas y de la calle. Signo de interrogación abierta. ¿Eso qué es? Otra cosa que te explicaré más tarde, dijo Merlín. Tú sígueme. Tenemos que llegar al viejo camino recto. Se puso en marcha, casi a la carrera, zigzagueando entre los árboles. Susan lo siguió, levantando las manos para apartar las ramas que él movía, y que se le venían encima como un resorte. No podía ver nada con claridad. Merlín no era más que una vaga forma oscura algo más adelante,
Tenía que confiar en que sabía a dónde iba e intentar no quedarse atrás. Unos minutos más tarde, Merlín llegó a un camino y se detuvo en seco. Ella estuvo a punto de chocar contra su espalda. El joven dudó un momento, miró a izquierda y derecha y luego levantó la vista hacia el cielo, nublado y con muy pocas estrellas visibles. Por aquí. Ven. Echó a correr. Susan le siguió lo mejor que pudo, haciendo un esfuerzo para combatir la sensación de que acabarían chocando con algo y haciéndose daño de verdad, aunque al mismo tiempo estaba convencida de que podía pasar algo aún peor si no conseguían ganar distancia con respecto a la niebla negra que, no tenía duda, seguiría sus pasos, atravesando la oscuridad a gran velocidad, con esos tentáculos extendidos hacia los lados, buscándola. Merlín se detuvo. Ya estamos, dijo. Ahora podemos caminar despacio. No te alejes, no salgas del sendero. Ni siquiera veo el sendero, exclamó Susan. Tú quédate detrás de mí, respondió Merlín, que avanzaba despacio. El cielo allí se veía más claro, y el espacio a los lados del sendero estaba más despejado. Los árboles quedaban más lejos. Susan miró hacia atrás, abriendo los ojos todo lo que podía esforzándose en ver algo. La oscuridad parecía tener tonos diferentes, matices diversos. Esa niebla, susurró. Creo que nos seguía. Sí, dijo Merlín, pero no puede entrar en el sendero. ¿Por qué no? Es una cosa antigua, obedece a una tradición ancestral, dijo Merlín. En cualquier caso, no es la niebla en sí misma la que debe preocuparnos. Es la bestia negra. ¿La bestia negra? La niebla es lo que podíamos llamar un efecto complementario, dijo Merlín. Desorienta y distrae, y es necesaria para la bestia negra, que puede moverse por su interior siempre que sea lo suficientemente densa. La llamamos la bestia negra, aunque también tiene otros nombres. Frenó un poco la marcha y oteó el terreno. El sendero giraba a la derecha, y justo delante tenían una arboleda de hayas jóvenes. El nuevo sendero no sigue el viejo camino recto. Tendremos que dar la vuelta y retroceder. ¿Retroceder? Sí, seguir adelante y atrás hasta el amanecer, si es necesario. Pero, esa bestia negra, mientras estemos en el viejo camino no puede tocarnos, dijo Merlín. Date la vuelta. No salgas del sendero. Susan dio media vuelta y se puso a caminar lentamente en dirección contraria, fijándose bien en el camino. No veo nada, susurró cuando apenas llevaba unos pasos. Oía el ruido de la grava bajo sus pisadas, diferente al de las hojas mojadas y el barro. Pero habría resultado muy fácil desviarse con aquella oscuridad. Desorientarse. Si no te molesta, te sujetaré de los hombros, y así te oriento, propuso Merlín. Camina despacio. Todo irá bien. Susan sintió sus manos en los hombros, apenas rozándola. Aún así, el contacto con su mano izquierda le resultaba raro. Sentía que emanaba una extraña calidez, que atravesaba el guante, la pechera de su mono y la camiseta, como si llevara algo en la mano que emitiera calor. Él la empujó ligeramente hacia la derecha, dirigiéndola. Si miramos el lado bueno, dijo Merlín, cuando ya llevaban recorridos 30 o 40 metros a paso lento, no se atreverán a ir a por nosotros ahora que la bestia negra anda suelta. ¿No lo harán? La bestia negra no distingue muy bien sus presas, dijo Merlín. Con un poco de suerte, la lluvia de antes habrá hecho que no haya mucha gente por el bosque. Frena un poco. Maldición. ¿Qué? En este extremo, el sendero también gira, y han crecido árboles que lo cortan. ¿Por qué no podían seguir el viejo camino? Demos la vuelta. Volvieron atrás. Por primera vez, Susan se dio cuenta de que había algo más que la inquietaba. Además de todas esas otras cosas turbadoras, como que el tío Frank se hubiera convertido en polvo, la aparición del bicho gigante o la niebla negra. No oigo el tráfico. Ni tampoco trenes. Ni nada más que nuestros pasos y nuestras voces. ¿Por qué está todo tan en silencio? Son las 2 de la mañana. Ya, venga. Puede que sea de campo, pero no es la primera vez que vengo a Londres. Ah. ¿De dónde eres exactamente? Del West Country. Entre Bath y Chippenham. No cambies de tema. Me temo que el silencio significa que ahora la niebla por la que se mueve la bestia negra nos rodea por todas partes. Y, a propósito, probablemente intente asustarnos para que abandonemos el sendero, así que atenta. Sujétate a mis hombros y no te separes. Siguieron caminando. El único sonido que oían era el de la grava, y las ramitas que se quebraban bajo los tacones cubanos de él y las Doc Marten de ella, además de la respiración de Susan, que seguía agitada. La luna se está abriendo paso entre las nubes, observó Merlín. ¿Y eso es bueno?
No siempre. Esta noche nos va bien. La luna llena suele ser más benévola con el pueblo joven, los humanos. Y nos ayuda a ver mejor el sendero, y, en efecto, hacía que el sendero se viera mejor. De hecho, la mezcla de grava, hojas mojadas y barro parecía emitir luz, no solo reflejaba la pálida luz de la luna, sino que parecía potenciarla. La luz de la luna también hacía más visible la niebla negra. Los rodeaba por todas partes, engulléndolos, convirtiendo el sendero en una especie de callejón, angosto y peligroso. De vez en cuando asomaban unos tentáculos o unos hilillos que se enroscaban sobre sí mismos al llegar al sendero, encogiéndose y volviendo a integrarse en la masa de niebla. Unos pasos más adelante, Susan arrugó la nariz de pronto, y notó el sabor a bilis en la garganta. «Hay algo que huele fatal», susurró. «Como a carne podrida y aguas fétidas». «Es la bestia negra», dijo Merlín, sin perder su tono de voz animado. «Probablemente lo hayan invocado en el río subterráneo donde van a parar las vísceras y la sangre del mercado de Smithfield, así que odiará aún más a los mortales por haber profanado sus aguas. No mires. Nos está siguiendo, la tenemos un poco por detrás, a la derecha». El olor se volvió más intenso, y Susan sintió que se le erizaba el vello de la nuca, y que un escalofrío le recorría la espalda, entre las escápulas, como si la bestia hubiera apoyado la punta de un diente muy afilado en aquel punto, a la espera de hundirlo en sus carnes. «Vamos a jugar a las 20 preguntas», dijo Merlín, como si nada. «Así no pensarás en esto, en cosas». «Eso de las preguntas con sí o no como respuesta siempre me ha puesto de los nervios», dijo Susan, haciendo un esfuerzo por hablar con normalidad. Era plenamente consciente de que había algo a sus espaldas, algo enorme y horrible cuyo aliento apestaba a carroña. «¿Qué tal si respondemos a las preguntas que tengamos el uno y el otro directamente?» «Claro, no hay problema», dijo Merlín. «Pero ahora llegamos a ese punto en que tenemos que volver a dar la vuelta. Baja la vista. Y si ves a la bestia negra, no la mires directamente». «Vale», respondió Susan. «Y ya que hemos dicho que íbamos a responder preguntas, esta no es una de esas situaciones en las que si sé demasiado tienes que matarme, ¿verdad?» «Ya sabes demasiado», dijo Merlín. «Pero no tienes nada que temer de mí ni de los míos. Aunque me temo que tu vida nunca más volverá a ser como antes». «Vaya, en parte puede que mejore», precisó Merlín, midiendo sus palabras. «Dependiendo de la relación que tuvieras realmente con tu tío Frank. Baja la vista». Media vuelta. Susan intentó mantener la vista baja, pero aún así atisbó fugazmente algo terrible entre la niebla, una cosa enorme, deforme y retorcida, con ojos como heridas abiertas y unas enormes fauces chorreantes. «Baja la vista. Y sigue caminando». «Ya camino, respondió Susan, estremecida. «Ha retrocedido. Y en el sendero no puede ir a por nosotros», insistió Merlín. «Imaginemos que nos hemos conocido, en algún sitio y que estamos charlando». «Bueno, ¿qué estabas haciendo en esa casa?» «Frank era uno de los viejos amigos de mamá», dijo Susan, que volvió a abrir los ojos un poco para mirar por el resquicio que quedaba entre los párpados. «Yo siempre pensé que era un novio suyo, me enviaba regalos por Navidad y firmaba tío Frank. No lo había visto nunca, hasta hoy, al llegar a Londres. Bueno, ayer. Enseguida supe que había cometido un error. Yendo a visitarlo, quiero decir. Estaba a punto de escabullirme y salir de allí cuando te oí entrar. Pero, ¿qué es lo que le hiciste? ¿Y por qué?» «Para ir al grano, le toqué con un objeto de plata que llevaba grabado el hechizo de Salomón para desactivar la invulnerabilidad de los mortales, de los humanos, pero Frank es lo que nosotros llamamos un sorbedor. Un bebedor de sangre. Un vampiro. No, los vampiros no existen, aunque sin duda la leyenda debe de basarse en los sorbedores. Efectivamente, muerden, pero casi siempre en la muñeca o en el tobillo, nunca en el cuello, porque no quieren matar, y son mordiscos muy pequeños. Dejan que fluya la sangre y la sorben. Tampoco tienen grandes colmillos huecos, ni nada de eso, lamen la sangre como un gato. Tienen la lengua triangular, es uno de los signos que los delatan. ¿Y vosotros les dais caza y los matáis? No. Normalmente los dejamos en paz, siempre que se comporten. De hecho, tenemos a un sorbedor que trabaja para nosotros llevándonos las cuentas y, en la enfermería. La saliva de los sorbedores tiene potentes propiedades cicatrizantes. Entonces, ¿por qué has pinchado a Frank con ese alfiler? ¿Te has dado cuenta de que era un alfiler? Soy estudiante de arte.
La joyería es una de mis especialidades, aunque en realidad me dedico más a los grabados. Bueno, seré estudiante de arte cuando empiece el curso. Por eso estoy buscando a mi padre. Me quedan unos 3 meses antes de comenzar a hincar los codos, tal como dice la señora Lawrence. ¿Quién es la señora Lawrence? Mi profesora de arte en sexto. Es la que me ha ayudado a conseguir la plaza, e insiste en que no desperdicie la oportunidad. ¿A qué escuela de arte irás? Prepárate para parar y dar la vuelta. La Slade. Entonces debes de ser buena. Dicen que mis aguafuertes son dignos de verse. Y sé dibujar. Aunque ahora eso no está demasiado de moda. El dibujo, quiero decir, debe de estar muy bien poder hacer cosas. Giraron. Susan estuvo a punto de vomitar por el intenso tufo a carne podrida que le llegó, pero también se dio cuenta de que hablar le servía para distraerse, así que enseguida buscó otra pregunta. Si en el sendero estamos seguros, ¿no podemos sentarnos? No, respondió Merlín. Solo tiene las propiedades del viejo camino recto si estamos en movimiento. Si paramos, no es más que un pedazo de suelo, y tanto la niebla como la bestia negra pueden echársenos encima. Bueno, dijo Susan, pero, ¿eres un hechicero de verdad o no? Bueno, básicamente soy librero. ¿Cómo? Sí, librero. Me encargo sobre todo de la recepción de ejemplares, desempaquetado, colocación en las estanterías. No a las ventas directamente. Eso lo hacen los diestros. ¿Los diestros? Es un negocio de familia, o algo así. Aunque quizás sería más correcto hablar de clanes. Somos, o diestros, o zurdos. Aunque eso puede cambiar. El libro al que es de libros, la orca al que es de orcas, como solemos decir. Levantó la mano izquierda, enfundada en un guante, y Susan la vio iluminada por la luz de la luna. Tal como ves, yo soy de los zurdos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es eso de la horca? La verdad es que no está muy claro. Quiero decir que nunca hemos usado horcas, en realidad. Espadas, dagas, alfileres de sombrero, pero los Saint-Jacques zurdos. ¿Saint-Jacques? Saint-Jacques. El apellido familiar. Es francés. Aunque no somos franceses y no es nuestro apellido de verdad, es algo que nos puso la primera reina Isabel, se debió de confundir, y se nos quedó. El caso es que los zurdos somos los que nos encargamos de la acción, de ir por ahí luchando, y todo eso. Lo de la horca podría hacer referencia a que, en el siglo XVII, varios partidos políticos acabaron colgando a unos cuantos de los nuestros en la horca. Pero todo eso de los sorbedores, y la bestia negra y la niebla, ¿qué es lo que está pasando? Las últimas palabras salieron de la garganta de Susan casi como un grito. Consiguió contener aquella extraña combinación de pánico y perplejidad, que amenazaba con paralizarla en cualquier momento. Sí, entiendo tu sorpresa. Aunque si quieres sobrevivir, lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y pegarte a mí. ¿Cómo puedo explicarte esto? El mundo que conoces, el mundo humano normal no es más que la capa más externa de un palimpsesto, un pergamino en el que se ha escrito, se ha borrado y reescrito varias veces. Ya sé lo que es un palimpse, palimest. Sé lo que es, aunque no sepa decirlo. Bueno, hay otro mundo bajo el mundo humano del día a día, y en ciertas condiciones o en momentos particulares el antiguo mundo sale a la superficie, o algún elemento se convierte en parte del mundo primario, por decirlo así. Y hay entornos y criaturas o individuos que existen en diversos niveles al mismo tiempo, a causa de su naturaleza o por alguna intervención mágica. Supongo que tú la llamarías así. Nosotros, los libreros, entramos en esta última categoría, tanto los diestros como los zurdos, y por diversos motivos hemos acabado controlando, supongo, la interacción entre los diversos niveles más míticos, conocidos en su conjunto como el mundo antiguo, y el mundo nuevo, el mundo prosaico humano, que tú llamarías realidad. Pero, ¿qué tiene que ver la venta de libros con todo esto? Tenemos que ganarnos la vida. ¿Qué? La mayoría de los niveles antiguos, míticos, están aislados y la mayoría de las entidades del mundo antiguo están dominadas, y las que no, se comportan. Raramente tenemos que intervenir. Y mientras tanto vendemos libros. Aunque hay otros motivos, es bastante complicado. ¿Ya estás lista para girar? Sí, supongo. Volvieron a dar media vuelta. Esta vez Susan no se molestó en cerrar los ojos, aunque mantuvo baja la mirada. Por el asqueroso olor a alcantarilla sabía que la bestia negra estaba cerca,
pero ahora eso la inquietaba menos. De algún modo, el tono tranquilo y ligero de la conversación de Merlín había aplacado sus miedos, igual que el sonido rítmico de los pasos de ambos al recorrer el sendero. Tengo otra pregunta, dijo Susan. Solo que es algo privada. Soy humano, dijo Merlín. En este momento un humano varón. Por cierto, en este momento, bueno, podemos cambiar un poco físicamente, podríamos decir, respondió Merlín. Nací hombre, pero me he estado planteando cambiar. Susan tardó un momento en procesar aquello. ¿Podéis cambiar así de fácilmente? Oh, no es fácil, respondió Merlín. Sin embargo, para nosotros es mucho más factible que el sonido de un cuerno o una bocina. No muy lejos, le interrumpió. No era como la bocina de un coche, sino más bien el sonido profundo, largo y prolongado de algún enorme instrumento medieval. ¿Eso qué es? Que están llamando a la bestia negra. La devuelven a su lugar de origen, dijo Merlín. Pero estaba más tenso. Susan se lo notaba en los hombros. La niebla también se disipará. Es extraño, aún faltan algunas horas hasta el amanecer. Ojalá supiera quién la invocó para que viniera. No puede haber sido Tringley. ¿Y ahora qué hacemos? Seguir caminando. Pero prepárate a correr, por el sendero nuevo. ¿Oyes eso? La niebla se está retirando. Volvían a oírse los sonidos de la ciudad. El tráfico, el traqueteo lejano de un tren, voces indistintas traídas por el viento. También había más luz, en particular hacia Lanchester Road, y a través de los árboles se veían unas ráfagas intermitentes de luz azul. La policía. En casa de tu tío Frank. Habrán acudido en respuesta a los disparos, supongo, dijo Merlín, mirando a izquierda y derecha y hacia las copas de los árboles. Espero que no demasiado rápido, por su bien. Vale. La bestia negra se ha ido. Prepárate. De pronto empujó a Susan con fuerza, tirándola al suelo. Ella oyó que algo zumbaba por encima de sus cabezas. Intentó ponerse en pie, sin embargo, en ese momento oyó un golpetazo, justo cuando Merlín interceptaba algo con la mano izquierda, mientras con la derecha seguía empujándola contra el suelo. Se echó a un lado y quiso erguir la cabeza, pero volvió a bajarla a tierra inmediatamente al ver una flecha con la varilla roja y las plumas blancas que pasaba silbando por encima para clavarse con fuerza en el árbol que tenía detrás. Merlín apartó otra flecha de un palmetazo, moviendo la mano izquierda a una velocidad tal que el gesto resultaba prácticamente invisible, al tiempo que movía el cuerpo con agilidad para evitar una flecha más. Pero no pudo moverse lo suficientemente rápido como para evitar la tercera, que se le introdujo en el hombro derecho con un ruido que Susan deseó no haber oído. Merlín giró sobre sí mismo y cayó, hincando una rodilla en el suelo. La bolsa de pelo de Jack en que llevaba el revólver se le cayó del hombro. Sin pensarlo, Susan se arrastró hasta allí para coger el revólver, y poder disparar hacia el lugar de donde procedían las flechas. Sin embargo, Merlín no había caído por la herida. Se había arrodillado a propósito, tirando de la pernera de su pantalón para sacar una pistola automática de la funda tobillera. Disparó con la mano derecha, mientras que con la izquierda seguía repeliendo flechas, protegiéndose a sí mismo y a Susan. La pequeña pistola era mucho más silenciosa que el gran revólver que Susan seguía intentando sacar de la bolsa. Sus disparos sonaban casi como agudos ladridos de perro, pero emitían una vistosa llamarada cada vez. Merlín disparó rápido, 8 tiros en rápida sucesión. Tras el quinto, no hubo más flechas. Susan consiguió sacar el revólver y lo sostuvo con las 2 manos. Había disparado escopetas, y paradójicamente también era buena en el tiro con arco, pero nunca había disparado una pistola. Aún así, no le parecía que tuviera que ser complicado. No, bájala, dijo Merlín, apoyando la espalda contra un tronco mientras agarraba el asta de la flecha con la mano izquierda. La policía llegará en cualquier momento. De casa de Frank. ¿Quién ha disparado las flechas? Un guardián de los Raudalfar, supongo que alertado por la intrusión de la bestia negra. Por eso la retirada de la bestia. Tendría que haber pensado en los Raudalfar, habérmelos ganado con alguna dádiva. ¿Has matado a ese guardián? No, los disparos los ahuyentan. A veces. Los ruidos mecánicos. Susan dejó el revólver en la bolsa para tenerla a mano y gateó hasta Merlín. A la luz de la luna pudo ver que tenía la flecha clavada debajo de la clavícula, y la camisa y el abrigo de color mostaza empapados de sangre. No lo había mirado detenidamente hasta ese momento, pero ahora no tenía tiempo para contemplar lo atractivo que era, porque estaba mucho más pálido de lo normal y respiraba entrecortadamente.
Necesito tu ayuda. Hay un vial plateado en el bolso izquierdo de mi chaleco. Coge, sí, ábrelo, métetelo en la boca y remuévelo, como si te enjuagaras. Sí, lo sé, y espera, voy a romper la flecha y sacarla por el otro lado. En cuanto lo haga, escupe en la herida. Fuera lo que fuese lo que había en aquel vial, era asqueroso, pero Susan lo revolvió en la boca, pasándoselo de un carrillo al otro, y esperó. Merlín quebró el asta de la flecha sin ninguna dificultad con la mano izquierda, soltó un quejido e hizo una mueca de dolor. Jadeó y se puso a empujar la flecha, con los ojos llenos de lágrimas. Tira, tira de ella, sácala, y escupe, susurró, desvaneciéndose, y cayó hacia adelante, con la punta de la flecha asomándole, ensangrentada, por la espalda. Susan frunció los labios, apretándolos, se inclinó sobre la herida y tiró de la mitad de la flecha, sacándola, y la otra por detrás. Las tiró, se acercó y escupió en la herida. De la boca le salió una luz pálida de color azul verdoso, como el coñac ardiendo en un flambeado, pero sin calor. Las llamas frías bañaron los agujeros del abrigo y penetraron en la carne. Susan se echó atrás, se sentó y se limpió la boca, pero en su saliva ya no había luz. Fuera cual fuese el efecto de aquel extraño fluido, no había devuelto la conciencia a Merlín. Con la máxima delicadeza que pudo, lo tendió en el suelo y le quitó el abrigo. Cogió el pañuelo que asomaba en el bolsillo, lo plegó y se lo aplicó contra la herida de la espalda, al tiempo que presionaba con la palma de la otra mano el orificio del pecho. No veía bien, pero le pareció que seguía sangrando, y no tenía claro que su pecho siguiera subiendo y bajando. Acercó la cabeza, con la esperanza de oírle respirar, pero en lugar de eso lo que oyó fueron unas pisadas a sus espaldas. De pronto, el haz de luz de una linterna iluminó la zona, proyectando su resplandor sobre el cuerpo de Merlín. ¡Alto! Policía. Enséñeme las manos. Media hora más tarde, Susan estaba bajo la dura luz fluorescente de una sala de interrogatorios en la comisaría de Highgate, detenida en principio como sospechosa de asesinato por un agente armado amenazadoramente nervioso. 5 minutos más tarde, un sargento pasivo-agresivo la informó de que quizá la acusación no fuera correcta, pero, ya que la habían presentado, tenían que cumplir al menos con el procedimiento, algo que, por lo que parecía, también era culpa suya. Al menos le habían quitado las esposas antes de llegar a comisaría, y una vez allí le habían dejado lavarse la sangre de las manos y le habían dado té y galletas. La incertidumbre sobre su estatus se debía a Merlín, según entendió por lo que hablaban entre dientes los policías justo después de que el sargento hubiera echado un vistazo a la funda de piel negra que habían sacado del bolsillo del traje del joven, que contenía una identificación que hizo que el sargento se fuera corriendo a hablar por radio con sus superiores. En ese momento 2 paramédicos de ambulancia estaban atendiendo a Merlín, y Susan se sintió aliviada al oírles hablar, y deducir por sus comentarios que seguía vivo y que, sorprendentemente, no estaba gravemente herido. Hola. Entonces, ¿estás bien? ¿Quieres otro té? ¿Una galleta? Era el agente que la había arrestado, que asomaba la cabeza por la puerta. Era un hombre corpulento de cabello negro, de unos 25 años, con un bigote sorprendente más claro, que ahora parecía bastante más tranquilo que cuando la había apuntado con su Smith y Wesson mientras le ordenaba que le mostrara las manos, que se alejara de Merlín y se arrodillara en el suelo, momento en que su compañero la esposó y todos parecieron calmarse un poco. «Estoy bien», dijo Susan. «Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Sigo detenida o qué?» El agente se ruborizó. «No. Perdona. Fue un error mío. Estamos esperando a la inspectora Green para que firme la orden de salida». «¿La inspectora Green? De la sección especial. Tú eres Box 500, ¿verdad? ¿Sueles trabajar con alguien más?» «Yo no», empezó a decir Susan, pero se frenó. Estaba agotada y confusa, y supo que era mejor no hablar demasiado. Que le firmaran la orden de salida sonaba mucho mejor que estar detenida por asesinato. «¿Esto podría recuperar mi mochila?» «Estaba en la casa de Frank Tringley». «Oh, preguntaré a los de aquí. No soy de este departamento. Soy de la de 11», lo dijo con evidente orgullo, como si eso significara algo importante. Con un poco de retraso, Susan se dio cuenta de que intentaba impresionarla. Era una especie de flirteo un tanto raro. «Hablando de armas de fuego, esas Mitton del 357. Soltó un silbido de admiración. «Yo ni siquiera sabía lo que era». El sargento Bowen la reconoció. «Muy elegante. Aunque no es por criticar esa pequeña bereta tuya. Desde luego muy fácil de esconder, eso se lo tengo que reconocer».
Sí, ya, dijo Susan, que de pronto se sintió muy cansada. Consultó su reloj, uno de esos nuevos modelos de plástico que su madre le había comprado como regalo de despedida. Faltaban unos minutos para las 6, así que en el exterior probablemente estaría amaneciendo. Bueno, si necesitas algo, da un golpecito en la puerta, dijo el agente guión. Siento que te tengamos aquí metida, pero ojos que no ven, corazón que no siente, ¿eh? Ya, respondió Susan. Dejó caer la cabeza hacia adelante, encajándola entre los brazos, y se durmió. A Susan le sorprendió que la inspectora encargada de su caso fuera una mujer, aunque no tenía por qué, dado que estaban en 1983. Pero en la policía de Londres siempre se había mantenido la brecha de género, más que en otras instituciones policiales, desde las reformas de posguerra del gobierno radical de la primera ministra Clementina Attlee. Paradójicamente, Gran Bretaña tenía en ese momento en el poder a su segunda primera ministra mujer, pero Margaret Thatcher era una conservadora de la vieja escuela, y estaba trabajando duro para deshacer muchos de los cambios instaurados por Attlee y por los gobiernos laboristas posteriores, y las leyes de igualdad de género eran uno de sus principales objetivos. A Susan, como a cualquier joven menor de 30 años que no tuviera intereses en la banca ni título nobiliario, no le gustaban Thatcher y su gobierno. El año anterior, la guerra por las Malvinas había convertido aquel desagrado en odio, al tiempo que disparaba la popularidad de Thatcher entre mucha gente mayor y, al igual que todas sus amigas, Susan sentía un nudo en el estómago al pensar en el posible resultado de las elecciones que iban a celebrarse al cabo de unas semanas, las primeras en las que tendría edad legal para votar. Ella ya había emitido su voto por correo, a favor del candidato socialdemócrata, aunque estaba segura de que en la demarcación de Bath ganaría el candidato conservador, Chris Patten. Según el swatch de Susan, llevaría durmiendo una hora cuando la inspectora Green le dio un golpecito en el hombro, sin demasiada delicadeza. Aquella mujer tendría menos de 40 años, pero parecía tener una personalidad dura e iba vestida como el sargento Carter de la serie de televisión de Sweeney, con vaqueros, camisa y chaqueta de cuero. Incluso se parecía un poco a la actriz, Denise Waterman, aunque en versión india. Señorita Arkshaw, es hora de irse. ¿Ir a dónde?, preguntó Susan, confundida. ¿Quién es usted? Mira Green, inspectora de la sección especial. Me encargo de la relación con sus amigos los libreros. No estarán. ¿Merlín está bien? Eso creo, dijo Greene. Vinieron a recogerlo del hospital de Whittington hace media hora. Yo no me preocuparía. Los zurdos son muy duros. Pero supongo que eso ya lo sabe. Bueno, no, dijo Susan. Hasta anoche no conocía a Merlín. Fue todo un accidente. Yo no sé nada. Probablemente sabe más de lo que le convendría, dijo Greene. Afortunadamente para usted, en todo lo relacionado con esos libreros, la política no oficial es que cuanto menos sepamos todos, y cuanto menos se ponga por escrito, por supuesto, mejor. Actuamos como si fueran de los servicios de seguridad, y dejamos la suciedad escondida bajo las alfombras. Hizo girar las llaves del coche en el dedo y añadió, ¿a dónde quiere ir? ¿Ir? Ah, pues necesitaría recoger mi mochila de... Ya está en el coche. ¿Qué tal si la llevo a Paddington para que coja el tren de vuelta a Bath? Le compraremos el billete. Vuelva con su madre, no llame la atención. Por un momento, Susan se vio tentada de hacerlo. Le quedaban 3 meses hasta el inicio del curso, a finales de septiembre. En la residencia de estudiantes no la admitirían hasta unos días antes del inicio de las clases, así que no tenía ningún lugar en particular al que ir, y disponía de recursos limitados para encontrar alojamiento, pero había venido a Londres por un motivo, y aunque la cosa no había empezado bien, y había seguido aún peor, no iba a rendirse. No, gracias, dijo. Encontraré dónde alojarme. De momento puedo ir a un albergue para jóvenes, supongo. O a algún hotel barato, muy barato, hasta que encuentre un trabajo. En un pub, o lo que sea. Tengo 18 años. Green se la quedó mirando con ojos fieros, penetrantes. Daba la impresión de ser tan dura como el personaje de ficción al que recordaba, y desde luego no era el tipo de persona con el que Susan querría tener problemas. En serio, lo mejor sería que se fuera de Londres. No puedo decirle que en casa estará completamente segura, pero sí algo más. ¿Qué quiere decir? Green cerró la puerta tras ella y se sentó sobre la mesa. Mira, Susan, has estado en el mundo antiguo. Has sido vista y señalada por cosas del mundo antiguo.
dijo lentamente, enfatizando sus palabras. Ahora es más fácil que vuelvas allí, o puede que el mundo antiguo vuelva a ti. No obstante, en términos geográficos, allí las noticias viajan despacio. Hay muchas fronteras entre Highgate Wood y la entidad que vive en las aguas de los baños termales de Bath, o cualquiera de las otras cosas. O eso me dicen los libreros, porque, a decir verdad, yo, personalmente, no sé un carajo de todo eso. Si te vuelves a casa, puede que pasen años antes de que vuelva a ocurrir algo raro, si es que ocurre alguna vez. Pero si te quedas aquí, tendrás mucho más cerca todo eso que has visto esta noche. Quiero quedarme, dijo Susan. Necesito hacer una cosa. Green se la quedó mirando un poco más, luego bajó del escritorio y se puso a caminar por el despacho, para luego detenerse y quedarse mirando a Susan. Vale. Pero recuerda esto, nada de lo que crees que pasó anoche pasó realmente. Si se le cuentas a alguien, en algún lugar, especialmente si se le cuentas a los periódicos, lo mejor que te puede pasar es que acabes encerrada en un manicomio, y que tiremos la llave. Entiendo que me está amenazando, dijo Susan muy despacio. La habían detenido 2 veces, junto con su madre, en manifestaciones antinucleares, aunque al final no se habían presentado cargos. Sabía lo que estaba pasando. Pero conozco mis derechos. No, evidentemente no lo entiendes, dijo Greene. Esto no tiene que ver con la policía, no es un asunto legal, no tiene que ver con la ley británica. Todas esas cosas raras del mundo antiguo, esos mitos vivos y leyendas andantes son algo contenido, reprimido, sometido a acuerdos, juramentos, rituales y viejas costumbres. Y alguna de esas ataduras puede romperse, liberando su contenido, si la gente toma conciencia y decide recuperar parte de ese folclore inocuo, etc. Así que intentamos eliminar de raíz cualquier cosa que pueda provocarlo, no queremos que la gente piense siquiera que todo esto existe. Normalmente, en los casos más sencillos, metemos a los involucrados en algún sanatorio, los convencemos de que han perdido la cabeza un tiempo, y todo sale bien. Pero tú eres un caso especial, ya estás demasiado metida en esto. Tendríamos que entregarte directamente a los libreros. Eso no suena tan. La pena capital ya no existe en el Reino Unido, pero los libreros son una excepción, precisó Green, con gesto hosco. Cuando se encuentran con alguien que sabe demasiado, hacen que desaparezca, y nadie vuelve a verlo. Y, por lo que dicen, esa opción es incluso mejor que lo que puede llegar a pasarles a las personas que han ido demasiado lejos. Se hizo el silencio en la sala, salvo por el molesto zumbido de los tubos fluorescentes del techo. Vale, me parece que ya entiendo. Bueno, entiendo que hay cosas que no puedo comprender, respondió Susan, con voz apagada. Sé que tengo suerte de seguir viva, después de lo de anoche. Y no tengo intención de hablarle de ello a nadie. Vale. Estás siendo sensata. Cooperas. Así que yo también te ayudaré. Si estás decidida a quedarte, te llevaremos a una casa de huéspedes. No es exactamente una casa segura, pero sí un sitio que tenemos bastante controlado. Te quedarás allí, con cargo al gobierno de Su Majestad, hasta que puedas ir a tu residencia de estudiantes. La casa está en Islington, muy bien comunicada. ¿Sabe lo de mi plaza en la Slade? Yo quiero pensar que lo sabemos todo de ti, dijo Green, dado que he tenido a 5 agentes investigándote desde que me llamaron avisándome de que algunos de tus agentes del MI5 estaban merodeando por los parques del norte de Londres. Pero estoy segura de que se nos habrá pasado algo. Es natural, y también es uno de los motivos por los que me quedaré más tranquila si te quedas con la señora London, en Islington. Por si descubrimos algo que ya deberíamos saber. ¿La señora London? Sí. Es su nombre real, aunque en realidad es de Glasgow. Dios sabe por qué se mudaría aquí. Trato hecho. ¿Cómo será mi alojamiento? Una habitación, pero bastante grande. Con cocina de gas por si quieres cocinar, aunque la señora L se encarga de las comidas. Hay un baño en cada planta, solo lo compartirás con otras 2 personas. Aunque la casa casi nunca se llena, así que quizá tengas suerte con el baño. Es mejor que cualquier alojamiento que pudieras pagarte tú. ¿Has visto mi cuenta corriente? Ya te lo he dicho. 5 agentes. 262 libras con 50, y 5 peniques al acabar el día de ayer, y el director de tu banco se ha puesto como una fiera esta mañana, cuando lo hemos despertado para que nos diera el saldo, hasta que le he dicho que le enviaríamos una carta de recomendación para el puesto de subdirector regional. En cualquier caso,
Poco más de 250 libras no es demasiado si tienes que aguantar hasta el inicio del curso. Te he mencionado que en la casa de la señora London el desayuno está incluido. Y no escatima, nada de cereales con media taza de leche en polvo. Hace huevos, bacon y de todo. De pronto, Susan sintió un hambre atroz. No era de extrañar, puesto que desde el almuerzo del día anterior solo había comido un par de galletas rancias. El tío Frank la había invitado a cenar, pero ella no veía la hora de marcharse, y había alegado que no se encontraba muy bien. Aunque había sido amable con ella, le pareció que era mejor quedarse en su habitación, con la puerta cerrada con llave. ¿En qué andaba metido Frank Tringley?, preguntó. ¿Qué te dijo el librero? No quiero decir eso de que era, como lo llamó, un sorbedor. Quiero decir como delincuente, dijo Susan. De alguno de sus secuaces, supongo. Uno de ellos llevaba una escopeta de cañones recortados en una bolsa de Sainsbury's. Era bastante evidente, sobresalía. ¿Y por qué no te fuiste al ver aquello? Podías haber salido corriendo, observó Green. ¿Por qué seguías ahí anoche? Quería hacerle unas preguntas a Frank sobre su relación con mi madre y acerca de los otros amigos que tenía ella en aquella época, confesó Susan. Frank me dijo que me lo diría por la mañana. Me dejó dormir en la habitación de invitados, tenía cerradura y todo. No tenía a dónde ir, y el tipo de la recortada se había ido. No me parecía que Frank pudiera hacerme nada. Daba la impresión de, bueno, no de que fuera inocuo, pero no me pareció que supusiera un peligro inmediato. Aunque luego cambié de opinión. Iba a irme, pero oí el jaleo en el piso de arriba y fui a mirar. Debían de ser preguntas bastante importantes, dijo Greene. Estás buscando a tu padre, ¿verdad? ¿Tan evidente es?, preguntó Susan. Aunque no es asunto suyo, quizá, respondió Greene. Pero supongo que tuviste claro enseguida que no era Frank. Tuve la sensación de que no podía serlo, dijo Susan, frunciendo el ceño. No sé muy bien por qué, porque era un sorbedor, dijo Greene. Los humanos perciben de forma instintiva que algunos de estos personajes míticos, como los sorbedores, tienen algo raro. Resulta muy práctico para los jefes mafiosos, les facilita mantener asustada a la gente. Aún así, pensé que quizá Frank conociera a mi padre, podría haberme dicho algo útil. ¿A qué tipo de delitos se dedicaba Frank? Lo típico, dijo Greene, encogiéndose de hombros. Extorsión, drogas, mercancía robada, de todo. Era el jefe de un gran territorio, toda la parte de la ciudad que queda al norte de Seven Sisters Road, hasta la Circular Norte. ¿Y por qué lo convirtió en polvo Merlín? Ah, buena pregunta, dijo Greene. Ojalá lo supiera. Los libreros suelen informarnos si alguien, algo, del mundo antiguo causa problemas con la gente normal, y si van a encargarse de ello. Especialmente si se solapa con delitos ordinarios, aunque esta vez no lo hicieron. No. ¿Estás lista para irnos? Sí, dijo Susan. Olvida todo esto, le aconsejó Greene. Avanza. Déjalo atrás. Lo intentaré, dijo Susan, dirigiéndose a la puerta. Pero si ocurriera alguna de esas mierdas raras, no dejes de llamar, añadió Greene, entregándole una tarjeta de visita. El primer número es el del agente de guardia, 24 horas al día, 7 días a la semana. El que está escrito a mano es el de mi casa. Espero que a partir del momento en que te deje en casa de la señora London tengas una vida normal y tranquila. Pero por si acaso. Vale, dijo Susan. ¿Qué quiere decir exactamente con mierdas raras? El agente del bigote extrañamente claro estaba en el pasillo de fuera, merodeando, como si quisiera decir algo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el gesto que puso Greene, como si hubiera visto una caca de perro a un paso de distancia, le hizo dar media vuelta y salir de allí. Lo sabrás, dijo Greene, en voz baja. Créeme, lo sabrás. También hay alguna posibilidad, mínima, en opinión de mis colegas de delitos graves, de que se pongan en contacto contigo los socios de fechorías de tu tío Frank, ya que alguno de ellos sabrá que estabas ahí la noche de su, bueno, llamémosle muerte, pero siempre que te mantengas alejada de los pubs de mala muerte, y de las casas de apuestas al norte de Holloway, deberías estar suficientemente protegida. La mayoría de los delincuentes ordinarios se mantienen alejados de las mierdas raras. Están los cultos de la muerte, aunque, espero que nunca tengas que saber lo que son. Susan asintió lentamente. No quería tener nada que ver con nada relacionado con todo eso que había mencionado Greene. ¿Y los libreros, zurdos y diestros?
Ellos también deberían dejarte en paz, dijo Greene. Pero aléjate de sus tiendas. ¿Tienen tiendas de verdad? Preguntó Susan, incrédula. 2 en Londres. Una grande en Charing Cross Road, de libros nuevos, y una más pequeña en Mayfair, para coleccionistas, respondió Greene, abriendo la puerta lateral que daba al aparcamiento. Salió delante de Susan, hizo una pausa, miró a ambos lados con atención y luego la dejó salir. Cuidado con los escalones. La pensión de la señora London era, efectivamente, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera podido pagarse Susan. Ocupaba una casa victoriana de 4 plantas en Milner Square, estaba limpia, perfectamente conservada, y todo funcionaba bien. Susan incluso pudo elegir entre varias habitaciones, y escogió la del último piso, que era considerablemente más grande que el dormitorio que tenía en la vieja granja de su madre, aunque se guardó mucho de mencionarlo. Desde luego estaba más limpia, más ordenada y amueblada. Y hasta la cama era más cómoda, pero la pagaba la sección especial, y eso significaba no solo que la observarían. Susan tenía una opinión muy clara de lo que querría decir realmente la inspectora Greene con eso de tener algo un poco controlado sino también que la señora de la casa rendiría cuentas directamente a la policía. Eso le hacía sentir muy incómoda, y no iba a poder aguantarlo mucho tiempo. Se dijo a sí misma que solo se quedaría allí hasta que pudiera encontrar un trabajo y algún alojamiento, sin duda mucho peor, que no le supusiera ningún compromiso. Susan suponía que, pese a su aspecto aparentemente indiferente, la señora London estaría tomando nota de todas sus entradas y salidas, y que posiblemente también el resto de los residentes en la casa la estarían observando. Esperaba que le hicieran preguntas en el desayuno, y posiblemente que algún joven atractivo, o quizás una joven, mostrara un extraño interés en enseñarle la ciudad, o algo así, y que empezara a curiosear sobre su vida. Sin embargo, en la casa solo había otras 3 personas, 2 mujeres y un hombre, todos mucho mayores y concentrados en sus propios asuntos. A la hora del desayuno apenas se hablaba, y tras las más elementales presentaciones, con nombres evidentemente falsos, Susan se encontró prácticamente a su aire. Otra posibilidad era que hubiera cámaras, así que pasó un buen rato examinando los apliques de luz, y un par de pequeños bultos en el yeso de la pared en busca de micrófonos, pero por lo que vio no había nada. Además, ¿qué podía hacer al respecto? Solo había un teléfono para los residentes en el vestíbulo de la entrada. Sin duda estaría pinchado. Sin embargo, como de momento solo tenía que llamar a su madre, no le parecía que sus conversaciones pudieran tener interés para la policía. La madre de Susan, Jasmine, la S de más era una incorporación de hacía unos años, consecuencia de una breve relación con un numerólogo. Había mostrado una sorprendente falta de curiosidad por el fallecimiento del tío Frank, aunque Susan no le había dado muchos detalles, y desde luego no había dicho nada de Merlín, del piojo gigante ni del mundo antiguo. De hecho, Jasmine no mostró un interés particular en nada de lo que le dijo Susan. Hablaba con ese tono divertido y alejado de la realidad que sus psicólogos achacaban al uso excesivo que había hecho del LSD en los años 60, cuando había trabajado mucho con músicos. Ella misma, cuando estaba en una fase de mayor atención, negaba que aquello tuviera que ver con las drogas, y afirmaba que había tomado muy poco ácido, a pesar de mezclarse con gente que lo hacía habitualmente. Susan no tenía muy claro si debía creerla, pero ya se había acostumbrado a ver pasar a su madre de fases en las que no era muy de fiar a otras en las que no lo era en absoluto. Parece que la casa de huéspedes está muy bien, le había dicho a Jasmine, sin demasiado interés. Envíame alguna postal de Trafalgar Square, o algún sitio bonito. Lo haré, mamá, respondió Susan. No sabía muy bien qué le veía de bonito Jasmine a Trafalgar Square, pero era un lugar que siempre visitaban en sus viajes a Londres, que, pese a que solían coincidir con el cumpleaños de Susan, nunca parecían tener un objetivo preciso. De hecho, la única parte de esas excursiones que se repetía era la visita a Trafalgar Square. Jasmine solía sentarse un rato bajo uno de los leones de bronce de Sir Edwin Landseer, y luego sugería ir a algún otro sitio, a cualquier sitio, y a ninguno en particular, a comer tarta. La vida anterior de Jasmine era todo un misterio. No quería o no podía hablar de ella, como sucedía con la mayoría de las cosas, así que Susan solo disponía de datos sueltos que había recabado a partir de comentarios ocasionales, nunca de respuestas a sus preguntas. La granja del siglo XV cerca de Bath era el único hogar que Susan había conocido. Aparentemente había pertenecido a la familia desde siempre,
pero había sido casa de veraneo hasta que Jasmine decidió ir a vivir allí, poco antes de que Susan naciera. La propia Jasmine se había criado en algún lugar del centro de Londres, evidentemente en el seno de una familia adinerada, dado que la granja contaba con más de 1 hectárea de terreno, y había sido reformada al menos 2 veces en el último siglo. Pero Susan nunca había conocido a ningún pariente vivo. Solo estaban ella y su madre. Con todo lo que se había metido Jasmine en el pasado, era prácticamente un milagro que Susan hubiera conseguido sacarle nombres y fragmentos de información sobre hombres que podrían ser su padre. Solo con echar un vistazo a Frank Tringley había sentido en las tripas que no era su padre, y la explicación de Green sobre esa sensación desagradable que desprendían los sorbedores se lo había acabado de confirmar. Tringley había sido el candidato que menos le había costado investigar, gracias a los regalos de Navidad y a la dirección postal actualizada. En los otros casos, solo tenía nombres de pila y algún apellido posiblemente mal escrito, un carné de biblioteca, presumiblemente del Museo Británico, que parecía haber pasado por la lavadora, con un nombre medio borrado, y una pitillera de plata con una especie de emblema grabado, o quizás un símbolo heráldico que podría tener alguna relación con su antiguo propietario, o no. Sin embargo, antes de que pudiera empezar su investigación, Susan necesitaba un trabajo. Estaba acostumbrada a trabajar en cafeterías, restaurantes y pubs, desde los 14 años, de forma ilegal, aunque en el campo nadie se fijaba en esas cosas. Pero con la llegada de la recesión no resultaba fácil encontrar trabajo, ni siquiera algo informal en un pub. Sin embargo, Susan tuvo suerte, y en su primer día, tras solo 14 intentos, entró en un pub justo en el momento en que una camarera lo dejaba para volverse a su Australia natal. Enseguida se entendió con los dueños, que la contrataron por la astronómica cifra de 60 peniques por hora, pagados en mano, por un turno reducido pero fijo en el Twice Crown Swan, que estaba en Cloudesley Road, a poco más de 500 metros de Milner Square. El Swan era un buen pub, dentro de todo. Estaba limpio, estaba bien gestionado y el dueño y su compañero, el señor Eric y el señor Paul, tal como insistieron en que los llamara, habían actuado antes en un circo, habían hecho un número de fortachón diagonal acróbata durante 25 años, en el que se lanzaban el uno al otro hacia arriba y daban saltos mortales. Se tiraban entre sí unos objetos pesadísimos y hacían malabares con ellos. Pese a todo el tiempo que había pasado desde entonces, ambos eran capaces de hacer un mortal hacia atrás en el suelo, así como levantar un barril de cerveza con cada brazo. Nadie se metía con ellos, por lo que los problemas que solían tener los borrachos con la gestión de la agresividad en otros pubs en los que había trabajado Susan allí solían ser pocos y se resolvían enseguida. El señor Eric y el señor Paul eran muy controladores, pero a ella eso no le importó, en cuanto aprendió que en realidad eran solo maniáticos con el ángulo exacto en que había que sostener un vaso a la hora de tirar una pinta, o que la botella de tónica tenía que ir a la izquierda de la copa de ginebra, y que había que contar el cambio, sin fiarse de lo que dijera la caja registradora. En cuanto empezó a trabajar en el pub, a Susan no le quedó mucho tiempo para pensar en lo que había ocurrido en Highgate Wood, ni para ocuparse de muchas otras cosas. Su turno iba de las 11 de la mañana a las 11:30 de la noche, o incluso a la medianoche, dependiendo de lo que tardara en limpiar después de servir las últimas copas, a las 10:30. El pub cerraba de 3 a 4:30 de la tarde, pero siempre había trabajo, limpiando, poniendo cosas en su sitio o ayudando al señor Paul en la cocina. Sin embargo, tras la primera semana en el Twice Crown Swan, estaba a punto de llegar su primer día de fiesta, y su subconsciente reaccionó decidiendo procesar lo ocurrido en Highgate Wood. Eso hizo que se despertara aterrada a las 4 de la mañana, huyendo de una pesadilla en la que la niebla negra se colaba por las ventanas, y la bestia negra subía por las escaleras. Dio gracias porque el trabajo la hubiera tenido ocupada y cansada durante tanto tiempo. Si hubiese tenido aquella pesadilla la primera noche, se habría despertado chillando, y no solo jadeando de pánico. Aún así, se levantó y encendió la luz, y comprobó la puerta y la ventana. Ambas estaban cerradas con llave. No había nadie en la calle ni en los jardines de la plaza. No se veía la luna, el cielo estaba nublado, y la única luz de la calle era la que procedía de las farolas de delante del edificio. Al principio tuvo la impresión de que no había nada en particular que hubiera podido provocarle aquel sueño. Luego miró por el ventanuco de atrás, que daba a un jardín estrecho y muy largo en la parte trasera de la casa.
En su mayor parte estaba cubierto de césped, salvo por un huerto en la parte derecha, y había un cobertizo de madera con el tejado a dos aguas en la parte más alejada, junto a la valla. Sobre el tejado del cobertizo había algo, un bulto oscuro entre las sombras, con unos ojos brillantes de color verde azulado. Un zorro, se dijo Susan. O Mr. Nimbus, el gato de la casera, pero era mucho más grande que un gato o un zorro, y sus ojos no reflejaban la luz de la casa, porque no había luces en la parte trasera. Tenían su propia luz, como si en su interior ardiera un fuego de un azul turquesa intenso. De pronto, los ojos y el cuerpo misterioso desaparecieron. No corriendo, como un zorro o un gato, desaparecieron. Se desvanecieron. Susan comprobó la ventana. Tenía un buen pestillo, y un pasador en la guillotina. Ambos estaban cerrados. Por allí no podía entrar nada. O al menos no con facilidad. Para eso tendría que romper la ventana. Aún así, aquello no la dejó muy tranquila. Se puso su vieja camiseta de los Clash y su raído mono negro. Dudó sobre el calzado, pero al final optó por sus Doc Martens, y luego bajó las escaleras y fue hasta la cocina, donde tomó prestado el rodillo de amasar de la señora London. Era viejo, un cilindro de madera maciza y dura como el hierro, con los extremos más finos. Luego se sentó en su butaca, desde donde podía controlar la puerta de su habitación, la gran ventana que daba a la calle y, lo más importante, el ventanuco que daba atrás, y se quedó allí, de guardia, el resto de la noche. Por la mañana se tomó su desayuno inglés completo, sin morcilla. La señora London le había aprendido que no le gustaba, y se planteó volver a la cama. Los otros inquilinos se fueron a su trabajo, a su estudio, a lo que fuera que hicieran, y la señora London les ofreció su habitual e incomprensible despedida glasgowiana, que probablemente significara que tengan un buen día. En el momento en que todos se levantaron de la mesa, Susan había estado pensando en iniciar la búsqueda de su padre, pero la sombra que había visto sobre el cobertizo por la noche le hizo cambiar de opinión. Tenía que hablar con Merlín, y eso significaba encontrar una de las librerías que había mencionado la inspectora Green. Media hora después del desayuno, salió a la calle. En cuanto cerró la puerta se dio cuenta de que había alguien en los escalones de la entrada, una joven rubia muy glamurosa con un sombrero vaquero blanco, una chaqueta de cuero motera y un vestido de algodón azul. Llevaba unas Docs muy parecidas a las de Susan, pero negras. El atuendo se completaba con una bolsa de pelo de Jack teñido que hizo que Susan la mirara dos veces. Entonces reaccionó. «¿Merlín?» «Susan», dijo Merlín con una gran sonrisa en el rostro. Subió las escaleras y se inclinó levemente, en algo que quedaba a medio camino entre un saludo y una reverencia. ¿Te has transformado?», preguntó Susan, incrédula. «En mujer, quiero decir». «No», dijo Merlín. «Ese tipo de transformación requiere tiempo, y tenemos que ir a Silv, a un sitio especial para hacerlo. Pero de vez en cuando me gusta ponerme un vestido bonito. Hoy iba a ir a tu librería, a ver si te encontraba», dijo Susan. «¿Cómo lo has sabido?» «No lo sabía», dijo Merlín. «No me han dado el alta hasta esta mañana, y lo primero que me han encargado las autoridades es que viniera a buscarte para charlar un rato». Cuando dices las autoridades, ¿quieres decir las autoridades de verdad? «No, quiero decir mi tío abuelo Thurston y probablemente también mi tía abuela Mirieu», respondió Merlín. «¿Por qué querías venir a verme?» Anoche vi algo», dijo Susan. «Bueno, más bien esta madrugada. En el jardín, observando mi ventana. Una especie de zorro, pero más grande, con ojos luminosos». «¿De qué color?» «Como verde azulado. Turquesa». Y luego desapareció. Quiero decir que lo estaba mirando fijamente, y de pronto ya no estaba. No se fue corriendo, ni de un salto. Merlín levantó una ceja. «¿Y estaba en tu jardín?» «Aquí, detrás de la casa?» «Sí, bueno, en el tejado del cobertizo». «¿Qué era?» «Será mejor que eche un vistazo». Susan aún tenía la llave en la mano. Abrió la puerta y se encontró con la señora London de pie en el vestíbulo, algo agitada, a solo unos pasos, como si hubiera retrocedido de pronto al oír la llave en la cerradura. Merlín, que estaba justo detrás de Susan, la saludó alegremente agitando la mano izquierda, enfundada en un guante blanco. «Buenos días, señora L. ¿Cómo está?» «Pues no estoy mejor porque me lo hayas preguntado», replicó la señora London. «¿Tú cuál eres?» «Tengo que escribirlo en el registro». «¿Cuál?» «Me rompe el corazón, señora L. Merlín, por supuesto. Pensé que eras tu hermana. Tú siempre con esos trucos». «Es fácil distinguirnos, señora L», respondió Merlín, quitándole hierro al asunto.
Ella se ha vuelto diestra. ¿Qué quiere decir con eso del registro?, preguntó Susan. ¿Quiere decir para la policía? Para la inspectora, dijo la señora London, con gesto adusto. No es exactamente lo mismo. ¿Y tú qué es lo que quieres? La inspectora dijo que Susan ya no debía tener más contacto con vosotros. Desgraciadamente parece que no es así, respondió Merlín. Necesito echar un vistazo a su jardín. Señora L. Noche hubo algo allí. En el cobertizo, al menos. Ya me parecía raro que Mr. Nimbus olisqueara tanto el cobertizo esta mañana, dijo la señora L. Venga, pues, entra. Gracias, respondió Merlín, con una gran sonrisa. Pasó junto a la casera a paso ligero. Susan le siguió de cerca. Atravesaron la cocina y salieron por la puerta de atrás. ¿Quién es Mr. Nimbus?, le susurró él, cuando estuvieron solos. Su gato, respondió Susan. ¿De verdad? Es nuevo. Me pregunto qué le pasaría a Terpsícore, la gata que tenía antes. Los gatos son útiles. Ya sabes lo que dicen, gatos, búhos y cuervos siempre a mano, ven más cosas que cualquier humano. ¿Quién dice eso? Lo he leído en algún sitio, dijo Merlín, que siguió avanzando por el borde del césped, inclinándose para examinar los ladrillos del borde. Por cierto, ¿te gusta este vestido? Sí, claro. ¿Te gustó más con vestido o con pantalones? En realidad, no me lo he planteado, murmuró Susan, que sí había pensado en ello. Merlín esbozó una sonrisa misteriosa y pasó la mano izquierda por los adoquines que delimitaban el espacio del césped. El cobertizo quedaba del otro lado. Las guardas están intactas. ¿Eso qué significa? Las guardas son líneas mágicas de protección, fronteras que un ente hostil no puede atravesar. Esta casa y los jardines están muy protegidos y, por lo que yo veo, no ha habido ningún intento de interferencia. Por lo que tú ves, esto es más bien cosa de los diestros, dijo Merlín. Pero no hay signos evidentes de intrusión. ¿Te queda bien ese peto, por cierto? Gracias. A mí también me queda bien el peto, añadió Merlín, pensativo. Eso cuando encuentro uno de mi talla. Susan observó que estaba asintiendo automáticamente y paró. ¿Te apetece beber algo más tarde? ¿O ir al cine?, preguntó Merlín. ¿Me estás pidiendo salir? Sí, respondió Merlín, aunque parecía algo sorprendido él mismo, como si no hubiera sido su intención pedírselo. Apenas nos conocemos, dijo Susan, fingiendo desinterés. Le atraía a Merlín, como no, pero no le gustaba ver que él era plenamente consciente de ello. Parecía uno de esos guapos que disfrutan poniendo a prueba sus encantos cada vez que se encuentran con alguien nuevo, y ella no pensaba caer en la trampa. Nos hemos salvado la vida mutuamente, dijo Merlín. No está mal, para romper el hielo. Dime, ¿qué hay de esa cosa del cobertizo?, le interrumpió Susan, volviendo al tema que le preocupaba. ¿Y no tenías que llevarme a la librería? Además, tengo a alguien en mi pueblo. ¿De verdad? Pero rompiste cuando te marchaste, ¿no? No sería justo que no lo hubieras hecho. ¿Cómo se llama? ¿Es un chico o una chica? En cualquier caso no te preocupes, el Quexa no puede ir más allá del cobertizo. ¿El qué? Y se llama Lenny, por cierto. Toca la trompa. Nada más decirlo, Susan se arrepintió de haber dado tantos detalles, aunque Merlín se limitó a levantar imperceptiblemente una ceja. Quexa. O gato cicuta, si lo prefieres. Una bestia felina de las horas más oscuras de la noche, cuyo aliento es tóxico. Alguien lo enviaría para que echara un vistazo, o quizá para que lo exhalara sobre alguien. Supongo que esto lo confirma. ¿Qué es lo que confirma?, preguntó Susan, algo agitada y al mismo tiempo molesta. Merlín no tenía derecho a ser tan atractivo, misterioso e irritante a la vez. Confirma que el tío abuelo Thurston tiene razón, lo que, para ser justos, a veces ocurre, cuando se pone las pilas. Los mayores necesitan verte. Venga, el taxi está esperando. Se giró y se puso a caminar por el césped, pero se paró cuando Susan lo sujetó del hombro. Oh, ay, lo siento. ¿Aún te duele? Pues claro, respondió Merlín. Durante 2 semanas solo puedo hacer trabajos ligeros. Nada de desempaquetar libros ni limpiar estanterías. Maravilloso. Iba a girarse otra vez, pero tuvo que pararse al oír a Susan, que le hablaba con tono decidido y muy serio. Merlín. ¿Por qué quieren verme tus familiares? ¿Y quién envió al Quexa? La inspectora Green me advirtió que corría peligro si me quedaba en Londres. Sí, dijo Merlín. Mucho más de lo que pensábamos al principio. Si tienes a un gato cicuta merodeando por aquí,
Por eso tienes que venir a la tienda. Green me dijo que haría mejor en no mezclarme más contigo ni con los libreros. Sí, era un buen consejo. En ese momento. ¿Qué quiere decir en ese momento? ¿Y por qué te intereso ahora? Bueno, personalmente debo decir que me gusta sí, Merlín. Un quexa te busca. Pero, aparte de eso, mi sabio tío abuelo tiene la idea de que el guardián Raudalfar que encontramos en el bosque no estaba disparándome a mí. Aunque debo reconocer que fui yo quien le planteó esa posibilidad, después de pensar en lo ocurrido. ¿Qué quieres decir? Fue a ti a quien hirieron. Sí. Yo me metí en medio. Pero el guardián te disparaba a ti, a mí, y los Raudalfar no disparan a mortales. Normalmente. Así que mi apreciado tío abuelo, técnicamente tatara unas cuantas veces más tío abuelo, ha consultado con mi querida tía abuela, igual de tía abuela que él, y se han preguntado, ¿en qué te convierte eso? Eso no me convierte en nada, protestó Susan. Tu madre era amiga de un sorbedor, señaló Merlín. ¿A quién más conocía en aquella época? Eso es lo que intento descubrir, dijo Susan. ¿Y cómo puedes estar seguro de que el guardia de los Raudalfar me disparaba a mí? Estoy seguro. El tío abuelo Thurston lo ha comprobado. Envió al primo Norman a investigar. Susan abrió la boca para seguir preguntando, pero Merlín se apiadó de ella, y respondió antes de que tuviera ocasión de hablar. Norman es uno de los diestros, y una especie de vidente. Un oráculo inverso, podríamos llamarlo. Puede ver cosas que ya han ocurrido. Y sí, antes de que lo preguntes, hay otros diestros que pueden ver cosas futuras, pero es mucho más difícil interpretar lo que ven. Así que no te pueden leer el futuro. No iba a preguntarles por mi futuro, dijo Susan, haciéndose la ofendida. Solo que, si Norman puede ver el pasado, quizá pueda ver a mi padre, lo que me facilitaría mucho las cosas. Cuanto más tiempo ha pasado, más difícil es discernir algo en particular, dijo Merlín. Especialmente en el caso de Norman, que a decir verdad es algo cortito. Venga, ya te he dicho que el taxi está esperando. ¿De verdad? Preguntó Susan, siguiéndolo al interior de la casa. Desde luego eres de lo más extravagante. Yo no puedo permitirme siquiera tomar un taxi, no hablemos ya de dejar uno esperando. No, si yo no pago, exclamó Merlín. Trabajo en una librería, ¿recuerdas? Cobro una miseria. Nunca tengo dinero. Toda mi ropa, por estupenda que sea, es de Oxfam. O heredada de algún pariente. No, tenemos 3 taxis, 2 de ellos los conducen la tía Audrey y el tío Jerome, y varios de mis primos se turnan con el tercero. A mí no me dejan conducir, por esa vez que estampé el Jensen de Emilia, pero no tienen en cuenta que lo hice adrede para detener. Bueno, no importa. A la tía abuela se le ocurrió la idea de usar taxis viendo ese viejo programa de televisión, esa serie de espías. Ya sabes, la de la bombilla que se balancea, y estalla después de que se oiga un disparo, dadadum, dadadadum, dadadum, dadadadum, pum. Calla, dijo Susan. La he visto. Supongo que tiene sentido para pasar desapercibidos. Aunque yo diría que la mayoría de las veces es más rápido tomar el metro. Nosotros no podemos tomar el metro, dijo Merlín. Franqueó la puerta, pero se detuvo en el último escalón, y apoyó una mano en la barandilla de hierro. Susan cerró la puerta tras ellos y se quedó en el escalón siguiente, esperando que Merlín reemprendiera la marcha. Pero él no se movía, no dejaba de mirar a un lado y a otro de la plaza. El concepto del palimpsesto mítico del que te hablé, bueno, en Londres las capas de realidad son muy espesas y están muy pegadas unas a otras, especialmente en el subsuelo. Hay muchas cosas bajo nuestros pies que están controladas o que han caído en el olvido, y es mejor dejarlas tal como están, y otras que están en estado de guardia, pero no preparadas para entrar en acción. Nuestra presencia las altera. Solo tomamos el metro cuando es absolutamente necesario. Qué poco práctico, murmuró Susan. ¿Y el autobús? Oh, sí, podemos tomar autobuses, dijo Merlín. Pero es mejor usar uno de nuestros taxis. He tenido suerte de que me dejaran usar uno esta mañana. O le resultas interesante, o les da pena lo débil que estoy. Siento haberte apretado el hombro, se disculpó Susan. Tendría que haberme acordado. Si te digo la verdad, no he notado nada, pero que no se entere nadie, dijo Merlín, que seguía mirando arriba y abajo. ¿Dónde se ha metido la tía Audrey? Susan también miraba. Había muchos coches aparcados por la plaza, pero ninguno era el clásico cab de Londres. ¿Habrá cogido algún cliente? Maldita sea, exclamó Merlín.
Si puede hacer una carrera corta, no la deje escapar, así se gana unas libras. Eso no lo haría con nuestros primos mayores. Y va a llover, así que al final vamos a tener que tomar el autobús, dijo Susan. Levantó la vista y vio que el cielo se estaba nublando. Iba a llover, a pesar de la efímera promesa de que la primavera iba a convertirse en un verano anticipado, con cielos azules y sol. Eso solo había durado, aproximadamente, de las 8:20 a las 9:13. Por cierto, ¿a dónde vamos? A la librería nueva, respondió Merlín, sin dejar de mirar los coches de la plaza. En Mayfair. Está en Oppegate. Oh. La inspectora Green me dijo que los libros nuevos los vendíais en una gran librería de Charing Cross Road. He estado en Foyles. ¿Es cerca de allí? En la librería nueva se venden libros antiguos, de colección, y rarezas, respondió Merlín, que seguía sin bajar el último escalón. Siguiendo su mirada, Susan vio que estaba observando una furgoneta Ford verde con 2 hombres dentro. La librería vieja vende libros nuevos, y es la que está en Charing Cross Road, a unos 100 metros de Foyles. Vaya lío, dijo Susan. ¿Las tiendas se llaman así de verdad? Sí, confirmó Merlín. La librería nueva, tal como está ahora, fue construida en 1802, la librería vieja fue construida en 1729. De ahí lo de nueva y vieja. ¿Has visto esa furgoneta verde antes? En la plaza, Susan miró. Era una furgoneta sin nada de particular, tendría al menos 10 años, y en el lateral llevaba la inscripción Consejo Metropolitano de Londres. No sé, respondió ella. No me fijo mucho en los coches. Los hombres vieron que eran observados, se miraron uno al otro y cruzaron unas palabras. Ambos asintieron. Abrieron las puertas y salieron. Eran 2 obreros vestidos con mono, sin más. Aunque los pasamontañas y los martillos sí que resultaban algo raros. Uno de ellos señaló a Susan. Tú, Susan Arkshaw, ven aquí. Entra y dile a la señora London que apriete el botón, dijo Merlín sin alterarse, al tiempo que abría su bolsa. Metió la mano enguantada y sacó un revólver de gran tamaño, un Smithson 357. Susan metió la llave en la cerradura a toda prisa y abrió la puerta. Señora London. Merlín dice que apriete el botón. En el exterior, Merlín hablaba sin levantar la voz. Soltad esos martillos y levantad las manos. Bien alto. La señora London bajó las escaleras al trote, con Mr. Nimbus pegado a sus pies. Susan no oyó bien qué era lo que decía uno de los hombres con pasamontañas, pero fue algo del tipo, muchachita, esa pistola es demasiado grande para... A esas palabras las siguió un disparo, un grito, el golpe de los martillos al caer al suelo, y Merlín que seguía dando instrucciones con gran tranquilidad. Libreros, exclamó la señora London, corriendo hacia la lámina titulada La Casa del Ciervo y rodeada de un marco dorado, que colgaba en el salón, sobre el teléfono que había pegado a la pared. Empujó una esquina, ladeando el cuadro y dejando a la vista un botón hundido en la pared, y apretó firmemente con el pulgar durante más de un segundo. Susan se hizo a un lado y observó, atónita, que la casera se sacaba del delantal una pistola automática de cachas azules y que la sostenía con ambas manos, apuntando al suelo, con una soltura digna de una profesional. Humph, dijo. Y al ver que Susan se acercaba, añadió, no. Tú quédate ahí. Merlín les estaba diciendo algo más a los hombres. Susan se tensó, a la espera de oír más disparos. Pero no los hubo. A lo lejos oyó varias sirenas. ¿Qué está pasando? Hay 2 hombres muy tontos tendidos boca abajo en la acera. Uno de ellos probablemente haya perdido medio pie, dijo la señora London. Sonó el teléfono. La señora London dejó la puerta entreabierta, pero no la perdió de vista. Retrocedió y recogió el auricular con la mano izquierda. London. Sí. Está controlado. 2 atacantes en la calle, uno con herida de arma de fuego en el pie, necesita una ambulancia. Un libermercator especial ahí fuera, una mujer joven, rubia, vestido azul, chaqueta de cuero, con un revólver. Se lo diré. Susan observó que hablando por teléfono había perdido todo el acento de Glasgow. La señora London colgó y gritó en dirección a la puerta. El acento había vuelto de pronto. Merlín. 2 coches de respuesta de 11 a unos minutos, y el panda de Tolpuddle. Ten las credenciales a la vista. Lo haré, le respondió Merlín, también gritando. Y ahí viene la tía Audrey, toda compungida. Desde luego tiene motivos. ¿Dónde estabas, tita? Hazla entrar, le dijo la señora London. Unos segundos más tarde, una mujer baja y risueña,
de piel oscura y cabello negro, entró en la casa. Tendría poco más de 40 años, y llevaba vaqueros, camiseta, chaqueta de pana y un viejo guante de piel en la mano izquierda. En la mano derecha, sin guante, llevaba algo envuelto en papel de aluminio que olía delicioso. Vaya, señora L., dijo. Por un momento que me voy a buscar un kebab. Merlín tardaba muchísimo y no había desayunado. Hola, tú debes de ser Susan. Yo soy Audrey. Hola, Audrey, dijo Susan. La señora London soltó una especie de gruñido. Las sirenas se oían cada vez más cerca. ¿Ahora, tendré que volver a la comisaría? No, dijeron Audrey y la señora London a la vez. La casera añadió. Pero la inspectora Green querrá hablar contigo. Primero tiene que venir con nosotros, apuntó Audrey. ¿Reconoce a esos dos tipos, señora L? No, dijo la señora London. No son de por aquí. No pueden serlo, si no saben lo que es este lugar. O eso, o son tontos de remate. Las sirenas siguieron aumentando de volumen, luego se oyó el frenazo de unos neumáticos, y el ruido de un montón de puertas de coche al cerrarse. El vestíbulo se iluminó con las luces azules que entraban por la puerta entreabierta. Policía, policía. Que nadie se mueva. Audrey abrió el papel de aluminio de su kebab por el extremo y le dio un buen bocado. La señora London volvió a meterse la pistola en el delantal. Démosle 5 minutos para limpiar la zona y nos vamos, dijo Audrey con la boca llena.